Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver muy rápidamente cómo podemos quitar elementos o quitar aplicaciones del menú de inicio de Windows 11. Cuando nosotros hacemos clic en inicio y nos vamos a todas las aplicaciones, aquí aparecen todas las aplicaciones que están disponibles en el menú inicio. En este vídeo lo que vamos a ver es cómo podemos agregar aquí en este listado aplicaciones o eliminarlas si es lo que queremos, ¿vale? Entonces para entrar o para hacer esto solamente tendremos que entrar al explorador de archivos y una vez que estamos dentro del explorador de archivos nos vamos a ir directamente a el disco local C. El disco local C es donde se instalan todas las aplicaciones y todos los programas que nosotros creemos. También están los archivos de configuración de Windows y de los usuarios, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces aquí lo que vamos a hacer es primeramente vamos a dirigirnos a ver, después nos vamos a mostrar y lo que vamos a hacer es mostrar elementos ocultos, ¿vale? Para que aparezcan estas carpetas que aparecen ocultas por el sistema. Entonces, una vez que estamos ya con estas carpetas ocultas disponibles, vamos a entrar a usuarios. Una vez que estamos dentro de usuarios, vamos a entrar a nuestro usuario, en mi caso es el usuario PCenter. Después vamos a irnos a aplicación data. Una vez que estamos en aplicación data, vamos a buscar roaming, vamos a buscar una carpeta llamada Microsoft, ¿vale? Después nos vamos a ir a otra carpeta llamada Windows. Una vez que estamos dentro de la carpeta de Windows, verás que tienes una carpeta llamada menú inicio o Start Menu, si es que lo tienes en inglés, ¿vale? Y después aquí veremos otra carpeta llamada programas. Si te fijas, aquí es donde, bueno, realmente aparecen todas las aplicaciones que tenemos directamente en el menú inicio, ¿vale? Y en cada una de sus categorías, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos estas aplicaciones que podemos eliminar, también podemos quitar, bueno, aplicaciones de Telegram, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, esta es la forma que podemos hacer para agregar o si lo que queremos es quitar, podemos eliminarla directamente. Y si queremos agregarlas al menú inicio, solamente tendremos que ponerla aquí en esta carpeta, ¿vale? Entonces nada, espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.